Hola a todos, soy el licenciado Jorge Articanava. Quiero comentarles un poquitito de patologías poco frecuentes que derivan en inestabilidad de hombro. Entre ellas está la lesión de SLAP, Hill-Sachs, Bankart y complejo de Buford. El hombro se considera una de las articulaciones más móviles que tenemos dentro del organismo, pero así también la más inestable, por la compleja relación que existe entre el amplio rango de movimiento y la poca estabilidad, que colocan a esta articulación en alto riesgo de sufrir subluxaciones o luxaciones. Tenemos que tener en cuenta que la luxación anterior de hombro es la más frecuente de todas. Los huesos, por citar lo más importante, son el húmero, el omóplato y la clavícula. Y los componentes de la estabilidad dinámica, por mencionar algunos músculos importantes, tenemos al redondo menor, infraespinoso, subescapular y supraespinoso, conocidos y famosos por ser los componentes del manguito de los rotadores. Teniendo en cuenta que esta articulación es una de las más inestables que tenemos dentro del organismo, tenemos componentes estáticos y dinámicos que nos permiten hacer el movimiento. Dentro de esos elementos estáticos podemos mencionar a los ligamentos, a la cápsula articular, al labrum glenoideo y a los tendones. Al decir estático nos referimos nosotros a que queda fijo en el lugar, y dinámico, que nos permite hacer movimiento. En estas imágenes podemos observar cómo está constituida esa cápsula articular. Por ejemplo, tenemos al ligamento glenohumeral inferior, medio y superior en estas imágenes, que conforman justamente, al decir de vuelta, la cápsula articular como estabilidad estática. Las causas que producen esta inestabilidad de hombro pueden ser las traumáticas, al realizar tracción forzada, al querer cargar objetos pesados y por una compresión por caídas, que tenga relación o no con una luxación glenohumeral. Y las atraumáticas, podemos tener inestabilidad por hiperlaxitud de la glenohumeral, exceso de traslación de la cabeza del húmero y por microtraumatismos repetitivos. Los síntomas más frecuentes suelen ser dolor en el hombro a nivel interno. La persona siente un dolor interno de la articulación. Puede ser también dolor al movimiento o los lanzamientos que pasen el horizontal del hombro cuando la persona realiza este movimiento. Cabe destacar como observación de que no suele ser muy limitante el dolor a nivel de hombro para una persona que no es muy activa, pero para otra persona que hace deporte o hace ejercicios de fuerza sí suele tener una limitación muy importante, que muchas veces deriva o no en tratamiento fisioterapéutico, médico o inclusive la cirugía. Ahora entremos un poco en la descripción de estas patologías. La patología de SLAP es una lesión frecuentemente en deportistas de lanzamiento o personas que realizan actividades por encima del hombro. Esta patología específica se produce por una presión o aumento de presión entre la contractura capsular posterior e inferior y provoca la lesión a nivel del labrum, que es un componente de estabilidad estática que tenemos dentro de la articulación. Dentro de los síntomas más comunes tenemos, por ejemplo, el dolor difuso en específico. La persona no sabe específicamente o no puede darle un punto de dolor específico al referirse a este dolor. Tenemos los chasquidos ruidos. La persona, cuando realiza el movimiento, tiene la sensación de que hay un ruido o que algo hace un clip dentro de la articulación. Dolor al movimiento por encima de la cabeza, que es lo que frecuentemente nos suele mencionar o nos suele referir la persona. Y la sensación de brazo muerto. Si no saben, la sensación de brazo muerto es, por ejemplo, cuando nosotros nos quedamos dormidos por encima del brazo y tenemos esa sensación de hormigueo o una parestesia que produce en el brazo. Hill-Sachs es una patología que afecta a la cabeza del húmero. Podemos fijarnos aquí en la imagen de que esta sería la cabeza del húmero y aquí tenemos la cavidad glenoidea, que es un componente del hueso del omóplato. Esto es lo que nosotros conocemos como la cavidad glenohumeral.
Una persona cuando tiene una luxación en el primer evento puede producir este tipo de lesiones que no siempre suele aparecer en una radiografía o en una ecografía. Tienen que ser estudios mucho más específicos para poder fijarnos en esto. Menciona una bibliografía que la persona puede tener varias recidivas o volver a tener la misma lesión de luxación varias veces. Y eso provoca una lesión justamente dentro del contorno de la cabeza del húmero, que también afecta a la cavidad glenoidea. Se considera de que en un 25% que tengamos afectado nosotros la cavidad glenoidea, ya puede ser muy peligroso y de alto riesgo para que esta persona pueda tener luxaciones constantes. Significa de que al tener menos del 25% de su capacidad total, esta persona al saludar, estornudar o hacer algún mínimo movimiento ya puede luxar de vuelta. Esta patología que vamos a mencionar ahora es una de las menos frecuentes que suelen producir inestabilidad en el hombro. Esta patología llamada complejo de Buford es el compromiso que tenemos con respecto al ligamento glenohumeral medio, teniendo en cuenta que uno de nuestros componentes estáticos. Muchas veces al realizar un esfuerzo, al querer cargar un objeto pesado de manera abrupta, hacemos mucha fuerza en el músculo del bíceps y esto puede producir el arrancamiento de este ligamento, por ende también afecta a la ausencia total del labrum en el extremo superior de la glenoide. Lesión de Bankart. Esta lesión se produce por un arrancamiento anterior e inferior del rodete glenoideo. Podemos fijarnos que al tener una luxación de hombro anterior, podemos afectar el labrum glenoideo, que es el anillo fibroso que le da el reborde a la glenoide, y muchas veces suele afectar inclusive también al hueso de la glenoide. Muchas veces las personas suelen describirlo como una sensación de que le sale el hombro del lugar. Como criterio de evaluación tenemos que tener en cuenta que el tratamiento siempre se realiza por fases. En una primera fase nosotros podemos tener en cuenta que los agentes físicos que podemos utilizar son la electroanalgesia, el campo magnético, el ultrasonido y tratamiento de frío-calor. Cuando la lesión es bastante aguda se tiene que usar frío, cuando la lesión de repente es crónica se tiene que usar el calor. Dentro de esos criterios también tenemos que tener en cuenta que la técnica manual o una liberación miofacial es una técnica que se realiza a través de puntos gatillos. Nosotros le damos una presión al músculo para que pueda liberar la contractura que pueda tener y de esa manera nos permita después hacer un movimiento más normal de la articulación. Tenemos que hacer también o realizar una movilidad articular pasiva del hombro. Nosotros le ayudamos a la persona a realizar el movimiento y también tenemos que hacer la propiocepción de hombro. Como segunda fase de rehabilitación tenemos que tener en cuenta que los criterios pueden ser de esta manera. Los agentes físicos que podemos utilizar, ya tenemos en cuenta de que el paciente tiene menos dolor y ya puede realizar más el movimiento, entonces podemos usar un poco de calor superficial y electroanalgesia y acompañamos después con los ejercicios. Estos ejercicios pueden ser, por ejemplo, los isométricos. Se le hace la fuerza al músculo, pero no así el movimiento. No necesariamente tengo que hacer el movimiento para hacer la fuerza del músculo. Tenemos ejercicios de propiocepción y los de Cotman, que son ejercicios pendulares para que pueda haber un movimiento dentro de la articulación y no pueda producir de repente una rigidez articular. Y tenemos que tener en cuenta también de que es muy importante realizar los ejercicios de elongación de los grupos musculares que estén acortados. Depende muchas veces de la postura de la persona. Estos grupos musculares nos pueden limitar mucho el movimiento, entonces tenemos que realizar los ejercicios de elongación para estos grupos musculares y con eso podamos realizar el movimiento. Como tercera fase de rehabilitación ya tenemos un paciente con menos dolor y mayor rango de movilidad. La persona puede ser un poco más activa inclusive con las cosas cotidianas que puede realizar. Entonces para esta tercera fase podemos continuar con los agentes físicos de electroanalgesia en el caso que tenga un poco de molestia y dolor y el calor superficial. Aparte de eso tenemos que potenciar la musculatura escapular. Ya realizamos el movimiento y tenemos que mejorar la fuerza
para que pueda realizar su ejercicio o el gesto deportivo de vuelta para que pueda volver a su actividad normal. Tenemos que realizar ejercicios musculares excéntricos. Si yo voy a realizar un ejercicio excéntrico con respecto al músculo deltoide en el hombro, al realizar un movimiento de flexión, yo estoy hablando de un movimiento concéntrico. Y lo contrario es lo que tengo que hacer para que pueda ser excéntrico y de esa manera pueda potenciar la musculatura también, que es la que tengo lesionada. Ejercicios de fortalecimiento isotónicos globales, realizar los movimientos específicos que tenga que tener la persona para que pueda realizar con fuerza o con carga para que pueda mejorar la fuerza, seguir nosotros con la propiocepción y luego entrenamiento de la actividad de la vida diaria o gesto deportivo de acuerdo al tipo de actividad que realiza la persona que vamos a tratar. Importante tener en cuenta estos parámetros al realizar los ejercicios. Una rotación interna o realizar este movimiento puede hacer una compresión a nivel de la correa bicipital y puede afectar al músculo de la porción larga del bíceps. Una abducción de hombro de 90 grados, levantar el brazo hacia el costado y llevar hacia atrás es lo que justamente se hace como mecanismo de lesión de estas patologías. Entonces hay que tener en cuenta de evitar realizar estos movimientos sin control en el momento de realizar los ejercicios. Evitar llevar los codos por detrás del cuerpo. Cuando nosotros hacemos o queremos hacer un ejercicio de fuerza, por ejemplo, traemos el brazo hasta la línea media del cuerpo y realizamos correctamente. Pasando esto o querer exagerar en el movimiento puede producir otro tipo de compresión o presión a nivel de la articulación y eso puede también provocar algún tipo de lesión. Y evitar los movimientos compensatorios. Muchas veces de repente tenemos que tener en cuenta que la persona cuando quiere realizar movimiento hace un movimiento exagerado y muchas veces complementa con el organismo o con el cuerpo o quiere tratar de llevar lo más arriba posible su brazo. Eso está mal. Tiene que ser el movimiento específico de la articulación y controlado para que pueda realizar bien nuestra rehabilitación. Espero que haya sido de su agrado la información. No olviden en acudir a un profesional ante una consulta o duda que tengan. Suscríbanse, denle me gusta y compartan este video. Muchas gracias.